¿Qué tal? Miren, en la primera unidad vimos la llegada de los Borbones, las reformas borbónicas, el proceso, bueno, obviamente con todo el contexto, el proceso de independencia, sí, la política exterior. En la segunda unidad lo que abordamos fue el imperio de Iturbide, la caída de Iturbide, la primera república federal con el gobierno de Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, los meses que estuvo, el arribo de Santa Anna, el problema con Texas, la pérdida de Texas, república centralista, la guerra con Francia, ¿no? La primera intervención francesa, después la dictadura con Santa Anna, el desafuero de Santa Anna, la guerra con los Estados Unidos, la pérdida de territorio, el regreso de Santa Anna ahora apoyado por liberales y conservadores, la caída de Santa Anna, en el Inter la venta de la mesilla, y bueno, en ese sentido, yo mencionaba que primero en Ayutla y después en Acapulco se proclama el plan Ayutla-Acapulco con Florencio Villarreal, Juan N. Álvarez e Ignacio Comonfort. Bueno, una vez que Santa Anna se va por tercera y última vez al exilio a las Bahamas, Juan N. Álvarez asume el poder, pero de manera interina, puesto que Ignacio Comonfort será el responsable de los siguientes acontecimientos. Ignacio Comonfort asume el poder y se va a encargar de organizar una elección para conformar un congreso constituyente en donde participarían diversos grupos políticos dominados principalmente por los liberales. Aunque obviamente entre los liberales estaban los liberales moderados y los liberales radicales, quienes le darán a México para finales del 56, principios del 57, una constitución. Y es que traten de entender, debido a que Santa Anna, su último gobierno 53-55, no tenía constitución, era necesaria una nueva constitución. Esta constitución para los conservadores fue muy radical, pero para los liberales radicales era moderada. Pero bueno, esta constitución fue proclamada el 5 de febrero de 1857, pero entraría en vigencia a partir de la segunda mitad de 1857, con un nuevo congreso y con un presidente electo. El presidente electo sería nada más y nada menos Ignacio Comonfort. Dentro de las peculiaridades de esta constitución es que desaparece la figura de vicepresidente, y en dado caso que el presidente se ausente, será el responsable del Poder Judicial quien lo sustituya. Entonces, en estas elecciones, el responsable del Poder Judicial fue Benito Juárez. ¿Ok? Bueno. Ignacio Comonfort al poco tiempo, en 1857, finales de 1857, digamos que tenía sus dudas sobre la Constitución del 57, dadas las controversias, las protestas que había generado. Resulta que en diciembre del 57, a inicios, decide detener a los liberales radicales, entre ellos a Juárez, digamos que convencido por su compadre Félix Zuluaga. Pero de poco tiempo después de que hizo esto y que no se comprometía a reconocer la Constitución del 57, después se retracta y Félix Zuluaga proclama el Plan de Tacubaya, en donde, además de tomar el poder, se proclama presidente. Sin saber Félix Zuluaga que Ignacio Comonfort previamente había ordenado la liberación de algunos liberales radicales que con anterioridad habían sido detenidos. Y esto es fundamental porque llegan a haber 3 presidentes en diciembre de 1957. ¿Quieres bajar? ¿No ladrar? Vaya a ladrar, vaya a ladrar. Entonces yo decía 3 presidentes en diciembre. Ahí está. 3 presidentes en diciembre de 1857. Ignacio Comonfort, que fue detenido por Zuluaga, su compadre. Zuluaga, que se ha proclamado como presidente de facto, o sea, por el poder de las armas. Y Juárez, que después de ser liberado, abandona la Ciudad de México y es informado de que Comonfort está detenido. Juárez, aunque en un primer momento fue seminarista, después se forma en el Instituto de Ciencias de Oaxaca, se convierte en abogado, gobernador y también hizo su carrera política. Dice, bueno, la Constitución me asigna a mí, ¿no?, ante la ausencia del presidente, el poder, ¿no?, o el poder ejercer el cargo de presidente de México. Entonces, esta situación va a provocar la llamada Guerra de Reforma, o la llamada Guerra de los 3 años, que no es nada más y nada menos que una guerra civil entre 2 proyectos de nación. Puesto que Félix Zuluaga representa el proyecto conservador que toma la Ciudad de México como su sede y
centro político, mientras que Juárez, después de un viaje complicado que lo llevó primero por el occidente del país hasta finalmente, tras una larga odisea, llegar al puerto de Veracruz para establecer ahí el gobierno liberal. Si bien todo empieza en diciembre del 57, para diciembre del 58, perdón, para enero del 58 las cosas van a cambiar. Comonfort se va al exilio a los Estados Unidos y ahora el país, repito, está confrontado por dos proyectos: el conservador de Zuluaga, Ciudad de México, y el liberal Juárez, Veracruz. Es importante mencionar que el ejército en su totalidad apoyaba a Zuluaga, la iglesia. Muchos gobiernos extranjeros reconocían a Zuluaga y al gobierno de la Ciudad de México como el legítimo, mientras que Juárez, con muchos problemas, subsistir con su gobierno en Veracruz, vendiendo o firmando letras, no digo de pagaré, pero sí algunos acuerdos diciendo: véndame armas y cuando ganemos cobra, ¿no? Así fue como los Limantour se hicieron ricos y van a destacar en el porfiriato. Obviamente el ejército de Juárez estaba conformado sobre todo por uno que otro profesionista. El propio Porfirio Díaz, que había sido, bueno, obviamente se iban a comer nieves, Porfirio Díaz y Juárez, no digo que fueran amigos, pero pues digamos tenían una muy buena relación. El propio Porfirio Díaz también fue seminarista. Al poco tiempo, bueno, él nace en 1830, al poco tiempo su padre fallece, ahí lo protege su padrino, que era miembro de la iglesia. Él se forma primero como seminarista, se da cuenta que la vida dedicada a Dios no es lo suyo o no tiene la vocación, así que decide estudiar en el Instituto de Ciencias de Oaxaca, se desempeña como abogado, pero realmente a él le llama la atención la carrera militar. No es militar de carrera, pero se fue fogueando, sobre todo en este conflicto entre liberales y conservadores, hasta destacar como general, sobre todo durante la intervención francesa, la segunda, y el imperio de Maximiliano, la batalla del 5 de mayo del 67 o el 2 de abril perdón, 5 de mayo del 1862 y el 2 de abril de 1867, ¿ok? Son batallas donde eminentemente destaca Porfirio Díaz. En fin, el propio Jesús González Ortega y muchos otros son los que forman el ejército de Juárez. El propio gobierno norteamericano, a través de John Forsyth, reconoce a Zuluaga y pretendían conseguir Tehuantepec y pasa a perpetuidad por el norte de México. Ante la negativa del gobierno conservador, Forsyth es retirado y en su lugar llega Robert McLean, quien va a negociar ya no con los conservadores sino con los liberales. ¿Qué voy a llegar a mencionar un acuerdo? Es una, repito, guerra civil, nada para nadie. Digamos que si ponemos en una balanza a los dos bandos, ¿quién tenía la balanza a su favor? Pues era lógico, eran los conservadores. Y todo parecía indicar que los conservadores triunfarían. Inclusive en diciembre de 1858 hay un plan, el plan de Navidad, que busca acabar con estos dos gobiernos o con esta guerra civil y colocar a Miguel Miramón. Miguel Miramón desplaza de manera inmediata a Zuluaga y Miramón intenta acabar con Juárez. Cabe aclarar algo, son dos gobiernos que buscan de alguna forma ganar, o sea, cada uno tiene un argumento, equivocado o no, pero es su argumento y por ello pelean para conseguir el poder. Resulta que Miramón con anterioridad había sitiado el puerto de Veracruz para acabar de una vez por todas con Juárez, pero hubo una situación. Resulta que el puerto de Veracruz fue sitiado por tierra y no por mar. Por ello es que Juárez podía abastecerse, ¿no?, de insumos suficientes para sobrevivir o al menos mantenerse. Esto va a provocar que Miramón, a través de su representante Juan Nepomuceno Almonte, el hijo ilegítimo o uno de los hijos ilegítimos de José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, negocie con los españoles el Tratado Almonte. Como parte de las negociaciones, México se comprometía a reconocer una deuda, así como también a castigar a algunos delincuentes que habían acechado y provocado la muerte de algunos españoles en la zona de Chiconcuac, la hacienda de Chiconcuac, en Morelos. Así que
a cambio obtendría dinero. La idea del préstamo era comprar unos barcos que les permitirían a Miramón cerrar el cerco, no solo por tierra, sino también por mar al puerto de Veracruz. En ese ínter, Juárez, ante la adversidad, necesita negociar con los norteamericanos. Obviamente ya Estados Unidos ha analizado la situación en México, sabe que es factible negociar con Juárez, que se encuentra en desventaja, así que Juárez le pide a Melchor Ocampo que intente negociar con Robert McLean y llegar a un acuerdo. Cabe mencionar algo, en este momento Juárez ha proclamado las llamadas leyes de reforma, que evidentemente debilitan a la iglesia como una institución. En parte la preocupación que ellos tenían era por qué la iglesia tenía que cobrar por los bautizos, por las defunciones, por los matrimonios, ¿no? O por qué las personas que no tenían los ingresos para pagar, no sé, un bautizo, pues el niño o la criatura estaba condenada a no ser enterrada en un camposanto. Aparece el cementerio, ¿no? Los cementerios municipales, el quitarle propiedades a la iglesia. Repito, son proclamadas en Veracruz por Juárez. Ironías de la vida, cuando se proclaman las leyes de reforma, se tocan las campanas en Veracruz. En fin. Robert McLean comienza a negociar con Melchor Ocampo. Melchor Ocampo ve la situación que es adversa, pero pues también apremia un poco las noticias de lo que está sucediendo con Miramón, y que pues también el ejército de Juárez no está teniendo estas victorias que se desearan. Finalmente el tratado es firmado por Melchor Ocampo. Robert McLean se retira en barco hacia los Estados Unidos. Ahí es cuando Estados Unidos comienzan a apoyar con mayor convicción a Juárez. Es lógico, Juárez tendrá un costo elevado, políticamente hablando, por el tratado. Y en el caso de Melchor Ocampo también, inclusive la muerte. Le va a producir la muerte, le va a provocar la muerte el tratado McLean-Ocampo. Los periódicos o la prensa en Veracruz fueron muy críticos con Juárez, y otros también en la Ciudad de México. Pero le resultó a Juárez. Hay que entender la situación. O sea, yo no justifico, o sea, a estas alturas, pero tratemos de entender históricamente. O sea, aclaro algo: el pasado no cambia, lo que cambia es la interpretación. Tampoco es un santo Juárez, tampoco es un santo Santa Anna, pero pues tampoco es tan malo Santa Anna, y tampoco es tan malo Juárez. O sea, hay que entenderlo. Digo, son personas como nosotros que cometemos errores y que también tenemos aciertos. Entonces, ya con la firma del tratado McLean-Ocampo, Juárez comienza a recibir mayor apoyo norteamericano para su ejército. Y cuando Miramón prepara el sitio al puerto de Veracruz con estos barcos, estamos hablando de 1860, resulta que los dos barcos que Miramón tiene para hacer el sitio a Veracruz, que es el Marqués de La Habana y el Miguel Miramón, que estaban en Cuba, él envió a Tomás Marín a hacerse cargo. Estos barcos nunca llegaron al puerto de Veracruz, fueron interceptados en Antón Lizardo, hoy una zona muy desarrollada, muy conurbada, con la zona conurbada del puerto de Veracruz, pero son interceptados, y estos barcos jamás llegan, repito, al puerto de Veracruz, y esto cambia la situación para Miguel Miramón en desventaja, y para Juárez implica ir ganando. Para hacer más largo el asunto, en diciembre de 1860 se da la batalla decisiva en este conflicto, que es la batalla de Calpulalpan, entre Miramón y Jesús González Ortega. Gana Jesús González Ortega. Por cierto, en este año Will Fowler sacó un libro que se llama La Guerra de los 3 años. No he tenido tiempo de leerla. Créanme que desde que empezó la cuarentena me la he pasado grabando. Pero ya en su momento, si está interesante y para fines académicos, se los dejo. No sé si a ustedes, pero a los que vengan, cuando vean esto. Pero sí es de lo nuevo sobre el tema de la guerra de reforma. Will Fowler,
La Guerra de los 3 Años, editado por Crítica. Jesús González Ortega gana. Juárez es informado, él estaba en Veracruz, estaba en el teatro. Y hace todos los preparativos para regresar a la Ciudad de México. En enero de 1861, Juárez llega a la Ciudad de México. Debido a la situación de la guerra, él tenía que presentar un informe al Congreso y al mismo tiempo convocar elecciones. Dentro de la rendición de cuentas, lógico, tuvo que hacer mención del Tratado Magna Ocampo, porque tenía que ser ratificado por el Congreso. Fue obligado el Congreso a ratificarlo, pero sí las críticas fueron fuertes, aunque minoritarias, pero fueron fuertes. Y repito, inclusive le va a costar a Melchor Ocampo la vida, pero eso se verá en la próxima sesión. Nada más concluir que en esta guerra, fue una guerra civil, la situación económica fue paralizada, detenida. Tanto liberales como conservadores reclutaron a gente del campo, a gentes de las ciudades para que tomaran las armas. Repito, es la lucha por imponer un proyecto de nación sobre otro. Y entonces esto es determinante porque en 1861, después de las elecciones, que vuelve a ganar Juárez. Que gana Juárez, porque cuando se volvió presidente fue por cuestiones de que Comonfort había sido detenido. Cuando en estas elecciones del 61 gana Juárez, se da cuenta de la situación económica que vive el país y por eso le pide al Congreso la suspensión del pago de la deuda, sin saber que esta decisión provocaría o le traería a México otro problema, pero ahora internacional, que sería la segunda intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Pero eso lo veremos en la próxima sesión. Nos vemos. Hasta luego.